pasar a la siguiente sección del día de hoy, que son las habilidades de un maestro. Son como herramientas que uno debe conocer o tener, así como los odontólogos tienen el espejito, tienen la cosita esa, tienen un taladro, una cosa, así como un carpintero tiene el martillo, el que corta, todas las herramientas que tenemos para hacer lo que sea que hagamos como oficio. Los maestros también debemos tener algunas herramientas, y todo lo que nosotros estamos compartiendo el día de hoy, como les dije en un principio, estamos dando nosotros como los fundamentos básicos, muy básicos, que pudiéramos pasar todo un día nada más hablando de las habilidades. Pudiéramos pasar todo un día nada más hablando de una de las habilidades que tenemos que desarrollar. Es decir, podemos pasar todo un día aprendiendo canciones. Podemos pasar todo un día aprendiendo diferentes estrategias de cómo memorizar versículos. Entonces, esta sección que vamos a compartir ahorita es una sección que va a ser muy puntual para hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, puntualizando muchas cosas de lo que es el Ministerio Infantil como fundamento básico. Ya queda de parte de cada uno de ustedes ahondar en cada uno de estos detalles. Entonces, una de las primeras habilidades como maestros es pensar en el entorno. Y esta para mí es una de las más polémicas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en mi experiencia como Ministerio Infantil, por lo general el salón de niños es como el último salón de la iglesia. Se le dañó el aire, y qué importa cuántos años pasen con el aire dañado. El que tiene meses luchando por el aire y por ahí hay un ventilador todo tuerto, dale ese ventilador al salón de niños que no tienen aire. Y esa es mi experiencia cuando se tiene que guardar cualquier equipo, cualquier cosa, pásalo para el salón de niños. Entonces, eso es, bueno, es frustrante, pero bueno, estamos trabajando en eso, y yo sé que el Señor de los últimos años ha estado creando bastante conciencia en nuestros pastores, y las cosas están cambiando. Ahora, nosotros siempre tenemos que pensar en el entorno donde vamos a trabajar con nuestros niños y hacernos estas preguntas. ¿Cuáles son sus limitaciones y cuáles son las oportunidades en ese entorno? No vamos a pensar que qué fastidio, que siempre el depósito, qué fastidio, no tengo aire. No pensemos en eso. Pensemos simplemente qué nos limita y cuáles son las oportunidades que tengo. Tenemos que pensar, ¿hay mucho ruido o no hay mucho ruido en mi salón? ¿Cómo me va a limitar eso? ¿O qué oportunidad tengo? Mira, es un salón silencioso. Puedo tomar un buen tiempo para hacer una actividad de reflexión. O no, es un salón muy ruidoso. No debería proyectar la película porque no la van a escuchar, o sí la van a escuchar. Todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta, porque a veces nosotros hacemos unas planificaciones espectaculares, pero resulta que no logramos el objetivo porque a lo mejor el niño no lo escuchó, porque había demasiado ruido. A lo mejor nosotros ocurre mucho cuando queremos hacer actividades manuales y queremos que los niños hagan alguna artesanía bonita, pero no tenemos escritorios en el salón, sino que están sentados así en sillas como ustedes. Entonces es una actividad muy linda, pero el espacio no necesariamente favorece. Igual con la luz, si yo tengo un salón oscuro, no debería escribir ni colorear tanto porque no ven bien, y así muchas cosas que nosotros debemos pensar con respecto al entorno. De esas cosas que pensemos, nosotros vamos a definir qué cosas son limitaciones, qué cosas son oportunidades. Aquí hay una actividad que se las voy a dejar para que ustedes la lean, pero no la vamos a resolver ahorita por tema de tiempo. Dice así: junto con un compañero, puede ser su equipo de trabajo, considera una lista de limitaciones. Es decir, cuando ustedes vayan y se reúnan afuera posterior a este evento, sientan y hacen una lista de cuáles son las limitaciones que tienen en sus aulas o en sus ministerios infantiles. De esas limitaciones van a pensar cuál es la mejor manera de preparar sus salones de clases para resolverlas. Por ejemplo, tengo una limitación y es que el baño me queda lejos del salón. ¿Cómo lo puedo resolver? Entonces se sientan a pensar. Bueno, entonces antes de empezar, vamos a preguntar quién desea ir al baño, los llevo al baño, no sé qué, o hago un juego que sea cerca. Hay muchas maneras de resolver situaciones que se dan durante la clase, que si nosotros las pensáramos antes, no tuviéramos muchos problemas que a veces se presentan.
Y entonces eso les va a quedar como tarea, sentarse a pensar en una lista de limitaciones y ver cómo resolverlo. Que tengo un salón que tiene poca ventilación, eso ocurre en mi iglesia, y los niños a cada ratito piden permiso para ir a tomar agua. Entonces, bueno, mejor me voy a traer una jarrita con unos vasos y voy a habilitar una mesa para cuando tengan sed no tengan que salir del salón, porque a veces eso se convierte en una excusa, sobre todo cuando la clase no es buena y están fastidiados, empiezan a salir, maestra, ¿puedo tomar agua? Maestra, ¿puedo tomar agua? ¿Puedo tomar agua? Y salen. ¿Okay? Así nos sentamos a pensar todas esas cosas. Es una de las habilidades que debemos nosotros desarrollar en el aula. La otra habilidad es manejar la conducta. Y está dentro de lo que hablamos acerca de la resolución de conflictos y ser una persona paciente y todo eso. ¿Cómo podemos nosotros manejar la conducta? Podemos hacernos preguntas como esta. ¿Se están sonriendo los niños? Ellos están sonriendo, hay que evaluarlo cuando estamos dando nuestra clase. Ver el feedback, no solamente decir y decir, sino ver su conducta. ¿Se están riendo? ¿Se están moviendo? ¿Están aprendiendo? ¿Cómo sabemos que nuestros niños están aprendiendo? ¿Qué podría impedir su aprendizaje? Yo recuerdo hace yo creo que 6 meses, estaba con un grupo de como de 7 u 8 años de edad y me dio mucha risa porque me gustan mucho ustedes conocen los vegetales, unas historias bíblicas que son como unos vegetales, a mí me encantan, me parecen maravillosas. Y yo dije, vamos a presentarle una de los vegetales a los niños. Y preparé mi PowerPoint, mi videobeam, y les llevé la película a los niños. Y yo estaba de lo más emocionada porque iban a ver los vegetales. Y no habían pasado 10 minutos y los niños estaban... No le estaban prestando atención. Y yo decía, no puede ser. No, porque bueno, ya los vegetales no es su generación. Ya los vegetales les parece lento. No sé, no les gustó los vegetales y yo decía, no. Y mientras estaba así, yo estaba pensando, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo les voy a enseñar la historia? Porque no estaban aprendiendo. ¿Cómo saben que están aprendiendo? Al yo ver que ellos se estaban moviendo, que empezaron a susurrar entre ellos, ya yo me di cuenta que ellos no estaban aprendiendo lo que yo había planificado que hicieran. Entonces, bueno, ahí uno decide si va a apagar la película, si va a dejar que pase, pero eso es parte del manejo de la conducta. Igual evaluar a nuestros niños cuando están llegando. Si nosotros tenemos la oportunidad de tomarnos el tiempo cuando llegan, de saludarlos, de que se sienten y mientras ellos están interactuando observarlos. Hay veces hay niños que vienen cargados, a veces hay niños que vienen violentos porque tienen situaciones en sus hogares y ya uno desde el principio, antes de empezar la clase, ya los puede ver y evaluar y saber y pensar qué voy a hacer con esta conducta que probablemente se desarrolle durante el momento. Y como les digo, de todas estas habilidades uno puede pasar todo un día o más días hablando de eso. Podemos pasar días aprendiendo con psicólogos y psicopedagogos y especialistas de cómo manejar la conducta. Estas son, como les he dicho, principios. Esté preparado, y esto es una de las cosas más importantes, planificarnos antes de dar la clase. No simplemente que nos digan el viernes, Astrid, te toca clase el domingo. Y uno dice, dale, perfecto, yo doy la clase el domingo. Y piensas el sábado en la noche, ¿qué es lo que voy a hacer? Mientras más nos preparemos, vamos a ser más efectivos en la enseñanza con nuestros niños. Lo primero, preparar nuestro horario. Y todo lo que explicamos antes de las características de los niños, de cómo aprenden, el cono del aprendizaje, todo eso está para ayudarnos a preparar nuestro horario. A decir, yo recuerdo una vez trabajé en un colegio y como maestras nos mandaban a planificar todos los días hasta por minutos. Y teníamos que decir, la clase empezaban a las 7:30. De 7 a 7:45, ¿qué actividad de motivación voy a hacer? De 7:45 a tal hora, ¿qué actividad de enseñanza voy a hacer? De tal hora a tal hora, ¿qué actividad manual voy a hacer? Y así había que planificar por minutos todo lo que íbamos a hacer durante la clase. Si nosotros podemos llegar a ese nivel en nuestras escuelas dominicales, será maravilloso.
¿Por qué? Porque en teoría nuestros niños no deben aburrirse, en teoría nosotros vamos a poder sentarnos a pensar cómo suplir las necesidades de los diferentes tipos de niños que vamos a tener en nuestro salón, porque voy a tomar unos 5 o 10 minutos para los niños de XX edad, unos 5 o 10 minutos para los que escriben más rápido, unos minutos para los que son activos, otros minutos para los que son pasivos. Cuando nos sentamos a planificar, nosotros podemos tener un mejor abanico de opciones para poder comunicar el mensaje a todo ese público de niños que vamos a tener y que vamos a estar enseñando. ¿Qué más? Debemos preparar nuestro ambiente. Antes de que empiecen nuestros niños a llegar, pensar en el ambiente donde ellos se van a desenvolver. Si es seguro para ellos, si es divertido, si es práctico y si es flexible. La seguridad es muy importante porque hasta un tornillito medio flojo en una silla puede que se caiga, puede que se rompa, puede que genere un desorden cuando se rompa la silla y todos se mueran de la risa. Entonces hay que tomar en cuenta todo el ambiente en donde nosotros vamos a estar haciendo el trabajo con los niños. Mientras más divertido sea el espacio, más felices van a ser ellos y más sencillo va a ser el trabajo para nosotros cuando nuestros niños están felices. La practicidad y la flexibilidad es importante. No saben lo difícil que es para un niño cuando están en un espacio y no toques las paredes, cuidado con la silla, no montes los pies, baja las piernas, no te agarres el agua. Entonces tratemos de ser flexibles y que nuestros espacios de trabajo con ellos sean espacios que entiendan que son niños. A los niños se les derraman las cosas, a los niños se les caen, sobre todo cuando estamos trabajando con témpera de colores, se cae, se ensucia. Entonces pensemos, si en mi iglesia el piso es una alfombra, la actividad de pintura la tengo que hacer afuera. No la voy a hacer en el salón, porque va a ser un conflicto muy grande. Si yo quiero hacer una actividad donde ellos van a dibujar con tiza y la persona que limpia, a mí me ha pasado, la iglesia se molesta conmigo, porque ahora tengo que limpiar el piso, Astrid. Bueno, me voy y la hago afuera porque la lluvia lo va a limpiar. Todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta, porque para efectos nuestros como maestros, lo importante son los niños. ¿Okay? Entonces, mientras tomemos atención a esto es importante, y sobre todo cuando vayamos a hacer una actividad dentro del templo, que es en donde es más difícil cuando los niños empiezan a subir por estos espacios. Entonces, pensemos previamente qué vamos a hacer para que no lleguen aquí de una forma divertida, que no sea, niño, no te montes por allí, prohibido subir por allá. Todo eso hay que pensarlo y estar preparado, es parte de las habilidades de un maestro. Eso debe estar ya en nuestro pensar, ¿dónde voy a hacer tal lugar? Y pensar todas estas cosas. Preparar la lección, por supuesto, aprenderse la lección de memoria es lo mejor, tener todos nuestros materiales listos. Y esto es sumamente importante, sobre todo cuando trabajamos solas. Hay iglesias en donde se tiene la bendición de tener mucho personal y las maestras pueden trabajar 2 maestras juntas. Hay otras iglesias donde nos toca dar clases solas. Y si tienes 50 niños y yo iba a recortar algo y no lo traje recortado, ustedes saben lo que va a pasar con esos 50 niños mientras yo paso 10 minutos recortando las tarjeticas que les voy a dar. Sí saben, ¿verdad? Entonces hay que tener todos nuestros materiales lo más listo posible. Porque si yo voy a entregar paletas, si voy a entregar plastilina, lo que sea, lo tengo que tener listo, decirle ayúdame a entregar y entregar. Ir súper preparado. Planifique sorpresas. A los niños les encantan las sorpresas. Y me imagino que ustedes en algún momento de su trayectoria como maestros deben haber escuchado cuando uno dice, ok niños, hoy vamos a dibujar. Ay, otra vez. Inclusive con las mismas dramatizaciones. Vamos a dramatizar. Otra vez. ¿Por qué? Porque a los niños les gustan las sorpresas. Entonces, pídale al Señor que les dé mucha creatividad y sabiduría para pensar en esas sorpresas. Sea colocar cosas debajo de los asientos, sea en algún espacio de la iglesia, sorprenderlos otro día. Que niños, vamos a ir a hacer una entrevista a los que están, no sé, lo que sea, pero que sea algo sorpresivo, un elemento sorpresa, siempre es interesante para ellos. Y planifique una lección que fluya, es lo que estamos hablando ahorita. Sea un maestro positivo.
Sea bondadoso, sea justo, felicítelo cuando hacen algo correcto, sea pronto para reír, muestre atención personal y ore por lo mejor de Dios para sus alumnos. Eso debe ser parte de, como les digo, son habilidades, así como el carpintero tiene su martillo, lo sabe manejar, son cosas que deben estar en nuestro comportamiento diario, en esa bolsa Ziploc, pedirle al Señor que todo eso lo mete dentro de nuestra bolsa para poder hacerlo en cada una de nuestras clases. En cuanto a manejar la conducta, bueno, es importante siempre atender esas conductas disruptivas, los niños que interrumpen la clase, lo más pronto posible que podamos atenderlo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque eso es tiempo que se va perdiendo de la clase cuando uno tiene que dedicarse a mandar a sentar, a mandar a callar, a mandar a organizarse. Ahí sí podemos nosotros tener un ayudante y se puede organizar como ministerio qué hacer cuando hay un niño disruptivo en el aula. El uso de la escritura dentro de su lección, podemos compartirles, pues, como les dije temprano, tratemos de ajustar el versículo a la edad que estamos trabajando. Siempre preferiblemente corto, porque a pesar de todo nuestros tiempos de enseñanza son cortos, porque entre jugar, entre comer, entre organizarse, el tiempo de atención en sí o de trabajo verdadero es corto. Cante canciones, cree movimiento con las manos, revise el versículo de memoria de la semana pasada, use historias bíblicas para recordar el versículo. Aquí una hermana compartió otras estrategias de cómo enseñar los versículos bíblicos o cómo utilizar las escrituras dentro de las lecciones que nosotros estamos enseñando. Dentro de las actividades de aprendizaje activo hay 3 que son como las básicas o las más utilizadas. Están las lecciones de objeto. Las lecciones de objeto son las que permiten a los alumnos tocar, ver, sentir y emplear sus otros sentidos para interactuar con la lección. Son aquellas lecciones en las que, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre la Trinidad o que somos cuerpo, alma y espíritu y yo quiero explicar de una manera práctica cómo hacerlo, entonces yo busco agua en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido, hielo. Y les explico de una manera gráfica, práctica a los niños, de forma como un objeto, lo que significa tener la misma esencia, H2O, pero presentado en diferentes maneras. En aire, en gaseoso, líquido y sólido. Así es Dios, niños. Sigue siendo H2O, sigue siendo Dios, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo. Una lección objetivo es, si yo voy a enseñar de nuevo la historia de Jonás y yo me traigo una bañera, le pongo agua, coloco ahí un barquito, me busco un inflable de esos en forma de ballena y dejo que los niños metan las manos, toquen la ballena. Eso es una lección de objetivo o una lección de objeto en donde los niños pueden interactuar con objetos para dar la enseñanza. Los dramas, como su nombre lo dice, son dramatizaciones o formas en las que nosotros representamos esas historias. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de juegos de roles, como lo explicaron algunas. Unos van a ser el pueblo de Israel, los otros van a ser los filisteos. Cuando nosotros les pedimos a los niños que ejerzan un rol, esa es una forma de hacer dramas. La otra forma de hacer dramas es a través del teatro no verbal. Normalmente lo conocemos como mímicas. Es otra forma de hacer drama. El teatro de sombras es otra forma de hacer dramas, pero no estamos utilizando las palabras, sino que proyectamos luz y a través de las sombras los niños van, por aquí se ven las sombras, van contando las historias. Están las lecturas dramatizadas, que son diferentes, porque ahí los niños sí leen, pero son como, ¿han escuchado lo que es el doblaje? Es como eso, es como el doblaje. Voy leyendo la historia, pero trato de dramatizar solo con mi voz. Los niños no se convierten en el personaje actuado en toda su expresión corporal, sino solamente a través de la voz. Esa es una lectura dramatizada. También lo podemos hacer hablando en coros, diciéndole, ustedes dicen esta parte, ustedes dicen la otra parte. Son otras formas de hacer dramatizaciones. Y también a través de lo que son las estatuas o acciones suspendidas. ¿Han visto ustedes a veces en eso? Por lo general los hacen en los bulevares, recientemente algunas
gente de mercadeo lo hace en los centros comerciales, que visten a una persona, lo caracterizan y es una estatua que está así y después se mueve y todo el mundo se queda. Bueno, esa es una forma de hacer un drama, es una de las estrategias que nosotros podemos utilizar en lo que se requiere o se refiere al aprendizaje activo. En cuanto a los juegos, bueno, ya ustedes saben que hay mucha literatura, aquí también podemos pasar una semana hablando de juegos. Juegos hay muchos, hay juegos activos, hay juegos pasivos, hay juegos de mesa, juegos de matemática. Ahí sí les invito a que ustedes busquen en toda cuanta literatura les sea posible o en internet, ahorita que está el internet, toda la información que ustedes puedan adquirir acerca de los juegos, porque si hay algo que nos encanta durante la niñez es jugar. Y ahorita, gracias a las comunicaciones y a este mundo globalizado, podemos tener acceso a mucha información de juegos que podemos adaptar a nuestros espacios. Si estoy en un templo, si estoy al aire libre, ¿qué juego puedo yo hacer con mis niños? Esas son habilidades que debemos tener nosotros como maestros. Ay, esta se me pasó, pero ya todo esto lo expliqué, ya lo dije, perdón. Los juegos ayudan a reforzar y repasar la lección, permiten a los niños oportunidades para moverse. Ellos no pueden pasar el día como lo están pasando ustedes aquí sentados escuchándome, sino que ellos necesitan moverse, son divertidos, proveen oportunidades para construir relaciones y resultan en el aprendizaje de lecciones poderosas. Los juegos son esa parte de ese aprendizaje que vimos en el cono, en el que si lo hago y lo digo, participo, voy a recordar mucho más. Recordamos más a través del juego que a través de lo que hablamos o escuchamos. Esta actividad de grupo es muy parecida a la anterior y por razones de tiempo, se las voy a leer para que ustedes la tengan, la pueden ustedes llevar de tarea si les parece interesante. Selecciona un método de aprendizaje activo y elabora maneras creativas con las que puede enseñar la historia bíblica asignada. Esta es, casi igual a lo que nosotros hicimos anteriormente. Anteriormente les hicimos fue pensando en el grupo etario, ¿se acuerdan? La que acabamos de hacer. Esta es casi igual, pero pensando en, voy a pensar en una lección de objetos y ustedes la diseñan. Voy a pensar en algún drama y ustedes diseñan un drama. El Señor nos ha dado a todos la capacidad creativa. Somos hijos del Creador por excelencia, así que cualquier cosa que nosotros nos establezcamos como reto a nivel creativo, el Señor nos va a ayudar a hacerlo. Así que si ustedes se sientan como equipo, como grupo a pensar intencionalmente en algo, lo van a poder lograr sin ningún problema. Amén.